Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito sobre educación. Mi nombre es Yaretsi Reséndiz y los estaré acompañando el día de hoy. El día de hoy nos encontramos con dos invitadas especiales, las maestras de educación preescolar, Jessica y Estrella, que nos hablarán sobre los factores más importantes que las guían al momento de educar. Ambas maestras con una larga trayectoria que les ha permitido aprender sobre los pasos esenciales que se implementan en la educación, los cuales son la didáctica y la pedagogía. Nosotros tenemos entendido que la pedagogía tiene la función de orientar las acciones educativas en base a ciertas prácticas, técnicas, principios y métodos. Por otro lado, la didáctica se ocupa de la enseñanza o más precisamente de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y es una disciplina que encuentra su razón de ser en la intervención de la enseñanza en su compromiso con la práctica educativa. Pero por otro lado, nos gustaría conocer las opiniones que tienen las maestras sobre estas dos disciplinas. Hola maestras, bienvenidas. Platíquenme, para ustedes, ¿qué es la pedagogía? Mi nombre es Estrella Esmeralda, soy educadora en la licenciatura de educación preescolar y es un placer estar aquí presentes con ustedes. En esta ocasión me tocó hablar sobre la pedagogía. Primero daré el concepto que tiene Piaget y después daré mi propia opinión. Piaget nos dice que es el primer paso o la primera tarea que el educador debe utilizar para adaptar al estudiante en una situación de aprendizaje, construyendo el interés del niño para que así él, por un método o un instrumento, pueda entender y actuar. En la pedagogía que Piaget utiliza, se puede decir que existe una explicación y una serie de mecanismos como son la asimilación y la acomodación. Para mí, durante mis años de experiencia como educadora, la pedagogía es saber los saberes que tiene el niño y así poder continuar nosotros con nuestros aprendizajes que le queremos asignar. Lo que yo hago es que en cada ciclo escolar aplico un diagnóstico para saber los conocimientos que tiene cada niño y de así para poder empezar a hacer mis planeaciones y adaptar actividades para ellos que les deje un aprendizaje significativo. Vaya, me parece muy interesante lo que comenta la maestra Estrella, pero también me gustaría saber ¿qué es la didáctica para usted, maestra Jessica? Hola, mi nombre es Jessica Rodríguez. Contestando a la pregunta que se me hizo sobre qué es la didáctica, quiero mencionar como punto importante que esta es una rama de la ciencia pedagógica en la que revela los fundamentos teóricos de la educación y la formación de un sujeto. También considero que la didáctica se encarga del estudio y la intervención del proceso de enseñanza-aprendizaje y yo conozco dos expresiones, una teórica y otra práctica. La teórica estudia, analiza, describe y explica de manera detallada el proceso de enseñanza-aprendizaje para conocer más a fondo los procesos educativos. Y la práctica utiliza las teorías de la enseñanza mientras que interviene en el proceso educativo, pues proponiendo modelos, métodos y técnicas que mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, y ahora cuéntenme, ¿hay semejanzas y diferencias entre la pedagogía y la didáctica? Ese es un punto muy importante. Las semejanzas que tiene la didáctica y la pedagogía es que es un arte o una ciencia de enseñar. Su preocupación se centra en el alumno, en los aprendizajes que va a adquirir él. Se conocen y mejoran la educación y se relacionan entre el saber y la práctica social, global y lo específico. Una de las diferencias que yo considero más relevantes sobre la didáctica y la pedagogía es que la pedagogía se enfoca en cómo educar al niño, mientras que la didáctica se guía en cómo enseñarlo. Ambos cuestionamientos tienen su panorama. El cómo educar se va más allá de al por qué y para qué de la educación, y el cómo enseñar es el por qué y para qué, pero de la enseñanza hacia el niño. La pedagogía orienta la labor del educador, y la didáctica de igual manera orienta al educador, pero se enfoca más en un aspecto en específico. Bueno, maestras, ¿me podrían platicar un poco sobre cómo ustedes lo llegan a aplicar en las prácticas educativas en el jardín de niños? Una de las actividades que yo hago es la higiene bucal de los niños. Este les deja
aprendizaje significativo y aparte hacen la práctica dentro del jardín de niños. A lo que hago es un día antes pedirles a las mamás que les manden a los niños su cepillo de dientes, y al inicio de la clase empiezo a dar explicación de cómo es que se los van a cepillar, y después les doy un poco de pasta y ellos van al baño a cepillarse los dientes, y ahí ya estoy dando un aprendizaje significativo y estamos usando la práctica para que los niños sepan cómo lo deben de hacer. Yo considero que para que una actividad tenga una enseñanza debe de ser la actividad atractiva. Entonces yo quiero mencionar una actividad que les puse a los niños y fue sobre el campo matemático, en el cual consistía en el tema del peso, y lo que llevé fue una báscula y utilizamos diversos materiales como dados de goma, colores, abatelenguas, entre otras cosas más. Entonces lo que hicimos fue diferenciar entre cuál pesaba más, cuál pesaba menos, y pues los niños durante toda la actividad estuvieron súper emocionados, y al final realicé cuestionamientos a los niños para saber si al final tuvieron la enseñanza que yo quería impartirles. Para concluir, podemos rescatar que la didáctica y pedagogía son disciplinas conceptuales que mejoran la comprensión de los proyectos de la reforma educativa y de la intervención docente. Estas dos deberían ser piezas centrales en la formación de las educadoras de los jardines de niños, ya que estos aspectos son centrales en las habilidades y competencias que debe tener el profesional de la enseñanza. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente.